El escándalo por los títulos universitarios que habría obtenido de manera irregular la joven Juliana Guerrero, quien actualmente sigue siendo funcionaria del gobierno, es la puerta que se abrió hacia hallazgos similares relacionados con la Fundación Universitaria San José, una institución privada que, según las denuncias, ha graduado a muchos más empleados del Estado en tiempo récord y en algunos casos con hasta 4 diplomas en un mismo día. El presidente Petro y el ministro de Educación responden que todo se trata de una persecución política a gente humilde. Si bien no es una movida necesariamente legal porque la doble titulación con homologación de materias ha sido una estrategia de muchas universidades en el país, sí resulta insólito que varios casos coinciden en el mismo factor: graduados antes de realizar las pruebas de estado como Saber Pro y en otros, ausencia de controles sobre si asistieron a clases. ¿Qué nos dice esto del sistema educativo? Hoy es viernes 23 de enero, mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo, edición fin de semana. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Antes de ir con la actualización de las noticias de las últimas horas, un resumen de los episodios de la semana, entendiendo que nuestro tema de hoy puede no sonar dentro de los temas principales de la agenda. El pasado jueves hablamos sobre Groenlandia y la apuesta de Donald Trump. El miércoles fue el sistema de salud en estado crítico, desfinanciado y amenazado con liquidaciones. Si quieres saber sobre el director de la UNP, la imputación y posterior retiro de esa imputación, eso fue el martes. Y nuestro episodio del pasado lunes fueron los hechos que serán noticia durante esta semana y el fin de semana. Resumen rápido de noticias de las últimas horas, entendiendo que este episodio se emite el viernes 23 de enero. Ecuador es uno de los principales destinos de los medicamentos producidos en Colombia. La industria farmacéutica alerta, la ASIF, acerca de que los aranceles, en la guerra de aranceles entre Ecuador y Colombia que han emprendido los dos países en los últimos días, esa guerra comercial puede generar afectaciones en el sistema de salud del país vecino. Uno de los cabecillas más importantes de las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada, alias Bendito Menor, que es también conocido como Naim Pérez Toncel, y quien es acusado de haber ordenado la masacre en Maicao, se va a entregar a las autoridades, que habrían montado una cacería en la zona. Esto por información que entregó la Fiscalía y la Fuerza Pública con respecto a las acciones que se han llevado en La Guajira y el Magdalena, donde opera este grupo ilegal. Hay una nueva cabeza en el DAPRE, el Departamento Administrativo de la Presidencia, luego de la salida de Angie Rodríguez. Se trata de Nora Mondragón. Quienes la conocen la señalan como una ficha del ministro Armando Benedetti, la nueva directora del DAPRE. Este fin de semana y a la hora en que se graba este episodio va a ser clave hacerle seguimiento a la movilidad de tropas de Estados Unidos rumbo a Irán, que desde este jueves habían emprendido el viaje. Según señaló el presidente Donald Trump en declaraciones, dijo: veremos qué pasa con respecto al país de Irán, en donde se ha vivido una tensión profunda en los últimos días. Si usted ha sido estudiante universitario en los últimos años o si tiene hijos que están en ese papel en este momento, pues seguramente ha tenido que ver con las pruebas Saber Pro. Llama la atención de las pruebas que no es necesario sacar un puntaje especial para aprobar, pero sí es un requisito para graduarse. Por ende, esto ha generado toda una polémica que viene desde el año pasado y que tiene que ver con una figura, la de Juliana Guerrero. No cesa la polémica en torno a los títulos que ha conferido la Fundación Universitaria San José, primero con Juliana Guerrero, una funcionaria del gobierno que estuvo sonando para un ministerio,
pero cuando estalló esta polémica, pues su nombramiento se frenó. Y todavía sigue una investigación en torno a cómo obtuvo sus títulos cuando, según voces, como por ejemplo la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, Guerrero nunca pisó un salón de clase y sí obtuvo su titulación. Pero también empezaron a salir a la luz otros nombres de otros integrantes de gobierno, piezas, personas de confianza del presidente o funcionarios de otras instancias que han recibido hasta 3 y hasta 4 títulos en un solo día. Eh, ¿Qué pasa con esto y por qué el presidente señala que esto es una persecución contra una persona humilde? Lo mismo en la misma dirección ha apuntado el ministro de Educación, Daniel Rojas. ¿Qué está pasando con esto y qué significa en este punto y qué se sabe hasta ahora? Estamos con Marta Soto, editora de la Unidad Investigativa. Marta, bienvenida. Carlos, hola, como bien lo estás planteando, hay más interrogantes que respuestas. Hasta ahora, y hay que ser claros, lo único que está investigando, se está investigando penalmente, es la presunta falsedad en los títulos de una persona bastante cercana al presidente de la República y a otro de sus alfiles. Acuérdate que el presidente la destacó en uno de los consejos de ministros que se transmite por televisión. También trabajó un tiempo en el Ministerio del Interior al lado de Armando Benedetti. Y ahora nosotros hoy, la unidad investigativa, publicó en qué va esa investigación, en donde incluso el secretario general de la Fundación San José terminó admitiendo que había cometido errores a la hora de expedir sus títulos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que obviamente todos los reflectores se posaron en esta próspera fundación que ha tenido un crecimiento de alumnos inusitado, mientras algunas universidades públicas y privadas se quejan de la falta de alumnos. Acá no les ha faltado, y por el contrario empezaron a aparecer por cuenta de la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, entre otras, pero también por la congresista Jubinao, un listado de al menos 26 funcionarios del gobierno que también obtuvieron unos títulos express en menos de un día, terminaron graduándose de 2 y de hasta 3 carreras. Y esto, por supuesto, ha levantado polémica. Una de esas personas es ni más ni menos que la secretaria del presidente de la República, y él, por supuesto, salió a defender el tema, a decir que es una enorme irresponsabilidad que 2 congresistas usen este tema para obtener votos, y dice que escogieron a 22 personas humildes, muchas de ellas mujeres, madres, cabeza de familia, para obtener dividendos políticos. Pero más allá de si están siendo, digamos que, utilizadas esas denuncias en época preelectoral, lo cierto es que, por ejemplo, en el caso de Jennifer Pedraza, ella fue la que encontró la prueba reina de que Juliana Guerrero no había cumplido con los requisitos de ley para poderse graduar, y después estalló el escándalo de las falsedades. Marta, en el caso, por ejemplo, de la secretaria del presidente Petro, de la señora Nelfi, pues el presidente señala que es madre, cabeza de familia y bachiller. Sin embargo, cuando va uno a ver los registros, tiene más de 4 títulos, tiene 2 especializaciones, 2 o 3 títulos de tecnóloga, uno universitario, un pregrado, en fin, tiene una larga carrera de títulos, pero el presidente insiste en que a ella se le contrató como una bachiller. ¿Tiene sentido esto? Sí tiene sentido, porque cuando ella ingresó como secretaria del presidente, solamente se exigía el tecnólogo y no se necesitaba ser, por ejemplo, profesional en ninguna área, ni tampoco tener posgrados, ni tener otro tipo de estudios. Es decir, que en esencia a ella la contrataron cuando simplemente estaba estudiando el tecnólogo. Es decir, que no llegó a Casa de Nariño gracias a los títulos que después le dio la San José. Pero ese es el punto, que posterior a haber llegado al Palacio de Nariño, empezó a estudiar en la San José, que llama la atención porque siempre es la misma fundación, y tuvo una jornada académica récord, lo que muchos hacemos en décadas. Ella lo hizo en poco tiempo,
porque el tecnólogo se lo convirtieron en profesional y después, como pasó con un funcionario de la DIAN, le validaron algunas materias y terminó graduándose de varias profesiones. ¿Se puede? El presidente dice que sí. El Ministerio de Educación dijo que desde el año pasado está investigando, pero está investigando el tema de Juliana Guerrero. Estos nuevos casos aún no están siendo analizados. Y hay una cosa importante, en el comunicado que sacó esa cartera, aseguró que ellos no tenían nada que ver en el tema de los grados, que esto tiene que investigarse de una manera, digamos que un punto aparte en este capítulo de la fundación. Y salieron a decir que se estaba revisando si era posible, como nos lo dijo a nosotros uno de los funcionarios de la DIAN, que también obtuvo varios grados al mismo tiempo, que como varias carreras compartían una malla curricular, les pudieran hacer validaciones de las materias. ¿Se puede? Acuérdese usted que hubo una polémica de un alto funcionario en donde decía que se había graduado de doctor en unos pocos años y que eso no se podía. ¿Se puede en este caso? En algunos casos sí y en otros no. Yo creo que aquí se necesita una investigación profunda desde el punto de vista del Ministerio de Educación para saber si sí se pueden hacer esas titulaciones express de que una sola persona se pueda graduar de varias carreras al mismo tiempo. Y además, si tal como lo dicen las congresistas que están denunciando este caso, no cumplen con un requisito fundamental y es hacer las llamadas pruebas que representan pues saber si su solvencia y su experticia en estas materias se cumplen o no. En varios de los casos no presentaron las pruebas, como pasó con Juliana Guerrero, y en otros las presentaron posterior al grado. Entonces la pregunta es si alguien se está brincando la ley. De acuerdo, el presidente en uno de sus tweets da a entender que pues esta es la situación que viven muchas madres cabeza de familia que acuden a universidades privadas, por ejemplo nocturnas, después de trabajar todo el día y que ese tipo de cosas pasan, como que por ejemplo las pruebas se puedan hacer después o que digamos la universidad tenga la piedad, si es el caso, o el sentido digamos de apoyo para ofrecer el título o el diploma antes de que se hagan las pruebas, saber, ¿es esto posible o entra en una ilegalidad? Pues hay requisitos establecidos en la ley y uno no se puede brincar. Entonces, digamos que si digamos que en pro de que algunas personas con situación difícil económica puedan acceder a estudios superiores, puede hacer algunas excepciones, no puede incumplir la ley. Y eso está muy claro. Además, aquí hay que diferenciar casos. Llama mucho la atención que la misma fundación esté reconociendo que uno de sus más altos funcionarios, de sus más altos ejecutivos, el entonces secretario general, al parecer incurrió en falsedad documental, en documento público y privado, para poder graduar a Juliana Guerrero. En ese momento, el presidente de la República y otros funcionarios también salieron a defender a la joven profesional, le podemos decir, aunque creo que los títulos son inválidos, y a decir que era que no dejaban progresar a la gente, que ella tenía un futuro brillante cuando la presentaron en ese Consejo de Ministros, y ahora se comprobó que efectivamente se puede constituir un delito que ya está en manos de la Fiscalía de esa investigación. En este otro caso, hay que establecer si esas laxitudes están violando la ley y si se pueden hacer o no. Desde el punto de vista de las denunciantes, y si usted me lo pregunta, no se pueden hacer. Usted cuando se va a graduar es muy estricto en que usted primero se matricula, después cursa todas las materias, después tiene que pagar unos derechos de grado, después tiene que presentar unas pruebas estatales para saber si cumple o no los requisitos y después se puede graduar. Es imposible ponerse las medias después de que usted tenga los zapatos. Marta, además, pues Juliana Guerrero todavía sigue ostentando una posición en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.
Es decir, todavía sigue siendo una funcionaria pública. Sí, ese es otro punto que llama mucho la atención y es que Jennifer Pedraza está diciendo que el gobierno no puede sostener a una persona que está siendo investigada penalmente por supuestas inconsistencias en sus títulos y sobre todo en un cargo que tiene que ver con las universidades. Pero bueno, hasta ahora permanece ahí, ella tiene presunción de inocencia, no se ha presentado aún, la fiscalía está avanzando en esa investigación y pues vamos a ver en qué termina todo este lío con la Universidad San José, la Fundación San José, que a propósito, acuérdese también que aparece por ahí en un contrato que se entregó y que terminó enfrentando a la exdirectora del DAPRE, a Angie Rodríguez, con la hoy cabeza de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el doctor Carlos Carrillo. De acuerdo, y para ir un poco más lejos, empezamos a hablar de Juliana Guerrero fue por un vuelo que tomó para asistir al consejo de esta universidad y que pues usó y viajó con su hermana. Toda esta polémica estalla en un momento en el que además se le relaciona con un círculo cercano al ministro Benedetti. ¿Qué ha pasado con eso? Pues el ministro en ese momento tomó distancia, aseguró que esos movimientos hacia Sucre que se hicieron utilizando un avión de la policía tenían fines humanitarios. Lo mismo lo dijo el señor presidente. Después incluso trascendió que al parecer tenía que ver con el caso de la liberación de un secuestrado, pero nunca se aclaró el asunto. En este momento, lo que sí es cierto es que el cargo que estaba pavimentándosele a la señorita Juliana Guerrero para que fuera viceministra, pues nunca cuajó por cuenta de este escándalo. La están sosteniendo, por supuesto, en el cargo que usted está señalando, pero yo creo que con la investigación de la Fiscalía es posible que ella misma dé un paso al costado. Y vamos a ver qué pasa con la universidad, con la Fundación San José. Nosotros estuvimos hablando con uno de sus voceros y ellos aseguraron que las irregularidades que se encontraron en el caso de Juliana Guerrero, ellos mismos terminaron poniéndola en conocimiento de la Fiscalía, denunciando a su ejecutivo, que admitió en un acta que reveló el periódico El Tiempo que él había intentado ayudar a la señorita Guerrero, pero en este otro, lo único que dijeron es que estaban revisando legislación para establecer que, digamos que esas laxitudes que ellos tienen con algunos estudiantes se pueden ejecutar para que se gradúen e insistieron en que efectivamente en sus currículum hay algunas carreras que comparten hasta el 70% de las materias y que entonces en estos casos hicieron unas homologaciones, hicieron unas validaciones y que esto es lo que permite que un alumno se pueda graduar el mismo día hasta de 3 carreras. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Valeria Torres. Mi nombre es Carlos Solano. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Podcast El Tiempo.